Cuando tenemos el valor de decirle al Señor, tú eres rey sobre mi enfermedad, ¿verdad? Sobre mis batallas. Cuando lo entendemos y ya lo cantamos con esa convicción, hemos escalado un peldaño en amor al Señor. Hemos escalado un peldaño. Porque el cristiano nominal, entiéndase nominal, si no, búsquenlo ahí en el diccionario. Dios es bueno solo cuando le da lo que Él anhela, ¿verdad? O cuando Dios le regala un viaje. Yo siempre he dicho, y a veces caigo mal cuando lo digo, nunca nadie me invitó a un culto de acción de gracias porque lo echaron del trabajo. Nunca. Nadie hizo un culto de acción de gracias por alguna situación difícil. Nadie nunca lo hizo. Y ni yo no lo voy a hacer nunca. Quizá ni ustedes. Pero hermanos, la palabra del Señor dice que debemos dar gracias en todo tiempo. Sí, es complicado, ¿no? Pero cuando la iglesia le dice, tú eres rey, si me sanas, tú eres mi rey. Y si no me sanas, tú eres mi rey. Entonces, estamos acercándonos a la cruz. Cuando Pablo decía a los Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Estamos acercándonos a la cruz. Y ya no la estamos viendo de lejos, como los discípulos la vieron de lejos, como el centurión la vio de lejos, como Caifás, como Herodes la vio desde lejos, ¿no? Si no, estamos acercándonos y de pronto nos crucifican con el Maestro, que nosotros bien merecido no lo tendríamos, porque no hay justo ni aún uno, ¿no? Pero irónicamente, el único justo murió en la cruz. Y los que no éramos justos, estamos aquí, disfrutando, hermanos amados, del sacrificio del Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo. A Él la gloria, hermanos, a Él la gloria por todo eso. Desde el miércoles me impresionó esta oración. Evangelio de Lucas 18, del 9 al 14. Evangelio de Lucas 18, del 9 al 14. Hermanos, cuando hablamos de la oración, nunca pensamos en la oración de estos dos hombres. Siempre pensamos en la oración de Jabes, ¿verdad? Alguien escribió un libro de la oración de Jabes, que fue un bestseller, ¿no? Y vendió millones y millones. Y la oración de Jabes es maravillosa. Oh, si me bendijeres, oh, si ensanchares, y para que el mal no me dañe y me aparte de él. Y es una oración que tiene su momento. Pensamos en la oración por excelencia, ¿no? La que Jesús enseña a los discípulos cuando ellos le piden, enséñanos a orar, en Mateo capítulo 6. La tenemos en mente también. Pero yo nunca me había detenido a pensar en la oración de estos dos hombres. Dice Jesús a algunos que confiaban en sí mismos, Lucas 18, 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también estas palabras: dos hombres subieron al templo a orar. ¿A qué, hermanos? A orar. El mismo propósito. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Punto y coma. Sigue diciendo el fariseo:
ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, punto. Pero el publicano, dice Jesús, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Entonces termina allí la parábola con un punto. Entonces dice Jesús, para dar la conclusión, el resumen o la moraleja de la parábola, entonces dice Jesús: les digo que este último descendió a su casa justificado antes que el otro. Y Jesús nos sella esta parábola diciendo: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Bueno, hermanos, antes de hablar de esto, tengo 2 preguntas. ¿Quién era un fariseo? ¿Quién era un fariseo? ¿Quién, hermano Germán? ¿Un religioso? ¿Qué más era un fariseo? ¿Qué más era? Un maestro de la palabra. Un fariseo era un hombre que se había preparado en la Torá, en lo que hasta ese tiempo estaba escrito. Tenían, hermanos amados, cierto poder político en la sociedad. Tenían cierto poder social, político y, como bien dijo hermano Germán, religioso, ¿verdad? Eran influyentes de la época. Algunos decidían qué hacer con este, qué hacer con el otro, qué no hacer con uno, qué no hacer con el otro. Entonces, ese era un fariseo. Ahora pregunto, ¿quién era un publicano? ¿Quién era un publicano? ¿Quién? Era un recaudador de impuestos. Digamos que creía, Catherine, pero su trabajo era recaudar impuestos. Y fíjate, era considerado un traidor. ¿Por qué? Porque era judío que trabajaba para Roma. ¿Ya? Acuérdense que el pueblo judío estaba bajo el imperio romano. Ellos esperaban un Mesías que los viniera a rescatar y a libertar ¿de qué? De Roma. A ellos no les importaba el pecado. Ellos querían ser libres del imperio romano. Por eso no creyeron muchos en Jesús, porque ellos esperaban un redentor de Roma. Pero Jesús vino a redimirlos del imperio del pecado. Pero como el humano es así, desde entonces y hasta entonces, como no hubo libertad de la esclavitud o de la opresión romana, entonces no les interesó. Bueno, ese era un comercial. Un publicano era contratado por el imperio romano, ¿para qué? Para ir por todas las casas, los mercados, todos los negocios que hubieran, a cobrarles los impuestos. Y eran más detestados todavía porque cobraban más de la cuenta. Y se hacían ricos. Ejemplo, Zaqueo. ¿Recuerdan las palabras de Zaqueo cuando se convierte? Hola, hola a todos. Tin, 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 tin. Quiero dar unas palabras. Si en algo le he robado a alguno, es la traducción. Él dice, la 60 dice, si en algo he defraudado. Pero la palabra original dice, si en algo le he robado a alguno, ahora se lo devuelvo, pero literalmente, se lo devuelvo 4 veces más. Y a Zaqueo ya no le importó ir a sacar toda su fortuna del banco
sacar toda la fortuna, el dinero, las monedas que tenía debajo en la caja fuerte. No le importó, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando una persona es libre del pecado, puede estar oprimido por muchas cosas más. Pero cuando la persona es libre del pecado, hermanos, lo demás es secundario. Y Zaqueo fue libre del pecado, fue libre de su autoestima, fue libre de su rechazo, y entonces devolvió lo que tenía que devolver. Entonces, hermanos amados, ambos hombres subieron al templo a orar. ¿Por qué? Porque la oración ha estado desde siempre y hasta siempre entre nosotros. El propósito de ambos, así como ustedes y yo estamos aquí hoy, cada uno de nosotros hoy traemos una petición especial. Si usted no traía una petición especial, póngala en su corazón esta noche. Una o dos o tres, o las que sean necesarias. Entonces usted, igual que estos hombres, ambos tenían una necesidad de ser escuchados por Dios. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ambos. Solo que la primera necesidad, la necesidad más bien dicho del primer hombre, era una necesidad de ser encontrado, aprobado por Dios. Pero no como dice la palabra, tú preséntate como siervo, como obrero aprobado. No, así no. El hombre, el fariseo, tenía la necesidad de recibir la aprobación de Dios a través de sus obras y de su bondad. Y entonces el hombre dice: Señor, te doy gracias. O sea, empezó bien. ¿Empezó bien o no? Señor, te doy gracias. Hasta ahí iba bien. Porque no soy como los otros hombres. De ahí para allá, eso ya no sirve, hermanos amados. Ladrones, injustos, adúlteros, borrachos, mentirosos. Ya le estoy agregando yo, ¿verdad? Ya me estoy, no, solo eso dice. Y dice el hombre, ni aún como este publicano que está aquí. Gracias, Señor, porque no soy así de miserable como él. Hermanos, es una oración a la que le tenemos que prestar mucha atención. Porque a veces corremos el riesgo, sin darnos cuenta, de orar de una forma equivocada. Debemos tener cuidado. No voy a poner ejemplos, o tal vez sí, pero debemos, hermanos amados, de tener cuidado de no orar como dice la palabra del Señor. Algunos piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. ¿Para qué? Para sus propios deleites. Ustedes dirán: Abraham, ¿está mal orar porque voy a hacer un viaje? No está mal orar por eso. Está mal orar porque mi hijo es un buen muchacho. No, en lo más mínimo. No, está bien, gloria a Dios. Pero también ore cuando su hijo no es tan bueno, cuando no tiene para un viaje, cuando no le dan el trabajo. Hermanos, las redes sociales en este tiempo se han vuelto tan fariseas, porque todo el mundo en las redes sociales se jacta. No es lo mismo ser agradecido
que ser triunfalista. Hace unos días veía un video de unos niños en África haciendo una fila para recibir un platito de comida. La comida era un poco de arroz y una salsita encima. No sé si lo vieron el video. Un poquito de arroz. Masoso el arroz, que yo no me comería ni con el hambre más grande del mundo. Un arroz masoso. Encima una salsita, un botecito de fresquito, más sintético que yo no me tomaría ni loco, porque me daña la garganta. Y los niños lo tomaban. Y después había un video de estos youtubers, influencers, que compran cientos de dólares en comida y los tiran a la basura. Por si ustedes no lo sabían, hermanos, hay algunos retos en el mundo que es comprar comida y lanzarla a la basura. Así está el mundo. Entonces, hermanos amados, nosotros como hijos de Dios, como maduros en Cristo, debemos pedirle al Señor, hermanos, que nos enseñe, pero realmente, a orar. ¿Por qué orar? ¿De qué manera debo orar? ¿Qué quiere decir la palabra del Señor cuando dice, ustedes no reciben porque piden mal? ¿Qué significa eso? ¿Qué hay en mi corazón a la hora de orar? Hermanos amados, es un gran problema esto de la oración. Es maravillosa. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración, hermanos, es nuestra columna vertebral, espiritualmente hablando, junto con la palabra del Señor, junto con la fe, junto con muchas cosas. Es una sola columna en que la oración lleva una gran cantidad de fuerza en esa columna. Entonces, hermanos, si la oración es tanto eso para nosotros, debemos ser cuidadosos y preguntarnos a nosotros mismos y decir, Señor, ¿por qué es que tu palabra dice que no recibo porque pido mal, si en otra parte dice que al que pide se le dará? ¿Dónde está la confusión en el intermedio de ambas historias? ¿Dónde está el problema? ¿Qué pasa? Y hermanos, Jesús es categórico. Es simple. La diferencia es el orgullo o la humildad que puede haber en nuestro corazón. Y si no, pregúntenle al publicano. Dice la palabra, hermanos, que el publicano ni siquiera levantaba la vista. ¿Lo leyeron? Dice más, el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Fíjense qué contradictorio, aparentemente hablando. ¿Qué dice el Salmo 121? El verso 1, ¿qué dice? Alzaré mis ojos a los montes. O sea, para ver un monte, no un monte de grama, ¿no? La palabra dice un cerro, una colina, una montaña. ¿Qué hacemos para ver el volcán, Donaldo? Levantar la vista. Ok. Alzaré mis ojos, nos lo describe ahí. Y esta gente tenía la Torá. En la Torá estaban los salmos, estaban los proverbios, estaba todo eso. Entonces dice la palabra, alzaré mis ojos a los montes. Pero dice la palabra que el publicano desde lejos ni siquiera alzaba sus ojos. ¿Qué pasó allí?
¿Por qué no los alza si la palabra dice que alzarás tus ojos para recibir el oportuno socorro? Todo depende de la motivación del corazón. Yo no puedo, hermanos amados, yo no puedo venir delante de Dios reconociendo mi pecado, reconociendo mi maldad. Yo he pecado en algo este día, por ejemplo. Hermanos, cuando yo peco, cuando yo le fallo a mi esposa en alguna situación, cuando yo respondo mal a alguien, cuando yo en mi mente he tenido malos pensamientos para con alguien, hermanos, mientras yo no reconozca lo que ha pasado en mí, ahí hay una línea que me divide del corazón de Dios. Pero ¿qué pasa? Nosotros sabemos lo que hemos hecho, sabemos dónde hemos fallado, sabemos a quién le hemos deseado el mal, sabemos a quién hemos insultado, sabemos a quién, por qué, en qué hemos fallado, y simple y sencillamente queremos venir delante de Dios y decirle: Señor, aquí estoy, todo está bien, no ha pasado nada. Y Dios no trabaja así. Dios no trabaja con corazones altivos. Hermanos amados, es indispensable, es cuestión de vida o muerte, que vuestra oración, por lo que sea, si no lleva una dosis de humildad, hermanos, no funciona de mucho. Dice el publicano, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Propiciar, la frase sé propicio, que podría ser traducida por sé favorable o ten compasión o ten piedad, deriva, hermano, del propiciatorio, la parte del altar en el templo donde se vertía la sangre de los animales que habían sido sacrificados para el perdón de pecados. De tal manera que cuando Dios miraba el propiciatorio, ya no veía el pecado de la persona, sino la sangre inocente que había sido vertida para que el pecador pudiera ser perdonado. Hermanos, esa sangre era de un animal, ¿verdad? En el altar se ponía el animal y esa sangre era la que propiciaba allí en el lugar, en el propiciatorio. Era la sangre la que el Señor podía mirar, es decir, la veía con compasión, con misericordia y el favor al pecador. Obviamente, cuando Cristo es crucificado, el humano ya no necesita un cordero, ya no necesitaba ningún animal, porque el Cordero de Dios había muerto una vez y para siempre. Esa es la sangre que, hermanos, qué maravilloso. La sangre que Dios ve ahora en nosotros es la sangre con la que fuimos rociados, dice la palabra, para nuestro perdón de pecados. Entonces, hermanos queridos, para terminar, Jesús dice: les quiero decir que el publicano descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Por qué? Dice Jesús. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. O sea, básicamente lo que yo creo que Jesús quería decir, hermanos,
Uno fue justificado y perdonado y al otro Dios lo ignoró. Eso es lo que la palabra, lo que Jesús quiso decir. Uno fue escuchado, uno fue justificado y el otro fue ignorado por Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice, hermanos, que Dios resiste a los altivos. Es necesario que nosotros, hermanos, cuando vengamos delante del Señor, vengamos con un corazón siempre humillado, siempre, 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 siempre humilde. Así usted haya sido honrado con el premio a la persona del año. Así usted haya sido galardonado en su lugar de trabajo, así usted sea el alcalde del pueblo, así usted sea el presidente de la república, así usted sea la persona más honrada, honorificada del mundo. Debemos recordar que la gloria, hermanos amados, le pertenece solo a Dios. ¿Es malo que el hombre nos honre? No, no es malo. La palabra dice que el Señor honra a los que le honran. Usted, hermano, puede ser honrado por la gente. Puede ser, hermanas, ustedes pueden ser alabadas. La alabanza no es exclusiva de Dios. Lo que sí es exclusivo de Dios es la adoración. ¿Pero por qué dice eso, Abraham? Sí, hermanos, dice el proverbio que la mujer que es prudente, la mujer que es virtuosa, será alabada. Qué maravilla, ¿verdad? Entonces, eso significa ser honrada, ser puesta en alto. Así que usted puede ser la mujer más puesta en alto del mundo. Pero si el día que le entregan su premio, su trofeo, que salió en todos los periódicos y revistas del mundo como la mujer del año, esa noche usted tiene que doblar sus rodillas, si aún puede, y decirle: Señor, aquí estoy con mi corazón sencillo y siempre lo más humilde delante de ti. ¿Por qué? Porque no hay otra forma como podemos ser escuchados por Dios. De lo contrario, siempre pediremos para nuestros deleites. Siempre. Siempre pediremos para ser nosotros enaltecidos. Hermanos, yo quisiera que el mundo entendiera esto, que la iglesia del Señor entendiera esto. Por eso es que los decretos no van. Hay gente orando, dándole órdenes a Dios. ¿Los han oído? Yo decreto en el nombre de Jesús. Yo establezco, yo ato, yo, por la autoridad que Dios me ha dado, yo te declaro. Y el publicano se daba golpes en el pecho y decía: Señor, yo soy tan pecador que lo único que puedo pedirte es que me veas con ojos de misericordia. Hermanos, debemos de verdad aprender a orar. Aprender a orar. Bueno, gracias, Señor, por tu amor y tu bondad.